Hola a todos, soy José Manuel Luna y realizo investigaciones sobre sustentabilidad y sistemas socioecológicos en conflicto. Este podcast es un complemento a dichas actividades de investigación y que busca ser, además, un espacio de divulgación y acceso universal al conocimiento. El episodio de hoy abordará un tema de suma importancia para la labor académica que busca romper los esquemas formales de la comunicación científica y en función de generar espacios de diálogo, divulgación y acceso universal al conocimiento. Hoy platicaremos sobre las tecnologías para la información, el conocimiento y la comunicación para el aprendizaje digital. La pandemia del COVID-19 ha generado una serie de vulnerabilidades que tocan cada uno de los espacios de la vida cotidiana. Esto ha representado que tengan que replantearse diversas dinámicas sociales que hasta antes de la actual crisis sanitaria parecían seguir un desarrollo sin mayores problemas. Tal es el caso del uso de tecnologías de la información, comunicación y conocimiento para el aprendizaje digital, las cuales han tomado un papel central dentro del proceso de investigación y educación. En este episodio del podcast Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento, platicaremos acerca de las limitantes, problemas y vacíos que se presentaron en torno al uso de las tecnologías de información, comunicación y conocimiento para el aprendizaje digital como una forma de sortear la necesidad de continuar con los procesos de educación e investigación conforme se ha desarrollado la pandemia y se tomaban medidas precautorias ante la misma, tal y como la suspensión de actividades presenciales en centros educativos o la realización de actividades vía Internet. Para abordar este tema tan interesante e importante, contamos con la presencia de dos investigadores expertos en el tema. La doctora Celia Hernández Palaceto, quien es doctora en educación. Su trabajo académico se centra por un lado en la docencia y la didáctica para innovar en el aprendizaje y por otro en la promoción de la esfera socioafectiva para construir ambientes positivos al aprendizaje. Ha publicado capítulos en libros y artículos relacionados con alguno de estos ejes temáticos. Es coordinadora de internacionalización y movilidad y ha colaborado y participado con docentes de otros países para realizar proyectos académicos. Actualmente es docente en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Buen día, doctora Celia. Hola, buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan. También tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Ramón Ventura Roque Hernández, quien es doctor en Ingeniería Telemática por la Universidad de Vigo, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT desde 2016 y es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde ejerce la docencia en los niveles de licenciatura y posgrado desde el año 2003. Muy buen día, doctor. Muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. A nombre del Centro Universitario CIFE, del Centro de Formación y Capacitación a Distancia y de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación para participar en el podcast Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento. Para empezar a platicar sobre el tema que el día de hoy aquí nos reúne, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo podrían ustedes diferenciar entre las tecnologías de la información para la comunicación y las tecnologías de información, comunicación y conocimiento para el aprendizaje digital? En esta primera pregunta, doctor, considero que las TICs surgen en el campo de la informática y las telecomunicaciones. Están dirigidas y se constituyen por sí mismas para su uso global en los distintos campos de desarrollo, como lo son la medicina, la producción industrial, las finanzas, la economía, los negocios internacionales, las ingenierías, entre otros. Ponemos de contexto que actualmente vivimos en una sociedad dinámica que va creciendo y a su paso, bueno, va desarrollando sistemas que permiten nuevas formas de comunicación y de interacción. Y por otro lado, bueno, pues las TIC-CAT se constituyen para su uso en el campo educativo, para acompañar el proceso de aprendizaje bajo criterios didácticos y pedagógicos necesarios y pertinentes para mejorar los logros del aprendizaje. Muchas gracias, doctora Celia. Sin lugar a duda, el uso que hoy en día han tenido estas tecnologías de información y comunicación y el conocimiento para el aprendizaje digital han venido a redefinir no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje para quienes impartimos algún tipo de asignatura o realizamos algún tipo de investigación por medio de estas plataformas, sino
Considero que tanto los alumnos como sus familias han tenido que sumarse a esta actualización de sus competencias y habilidades y talentos para poder seguir en el camino de conocer, de aprender y desarrollar su propio talento humano. Muchas gracias. Doctor Ramón, me gustaría escuchar su respuesta sobre esta pregunta. Bueno, sobre la pregunta, doctor, que me parece muy interesante, las tecnologías de información y comunicación, pues se conciben como, bien decía la doctora Celia, como una aplicación de la informática, de las telecomunicaciones y también de la microelectrónica. De esta forma, las tecnologías de la información y la comunicación podemos verlas como una categoría global, ¿verdad? Vamos a recordar que informática significa información automática, viene de un término que significa información automática. Y la informática pues gira en torno a tres dimensiones principales o a tres pilares importantes que son el hardware, el software y algo que se llama peopleware. Y esto también hace referencia a la fuerza humana, todo el personal informático que se encuentra relacionado con esto. Y las tecnologías de la información, comunicación y conocimiento para el aprendizaje digital, pues yo lo veo como una aplicación concreta de este tipo de tecnologías, ¿verdad? Las TIC siempre están relacionadas de una manera muy dinámica, siempre están buscando nuevas formas de comunicar, siempre están generando nuevos espacios, nuevas maneras. Y estas tecnologías para el aprendizaje digital nos permiten de alguna forma llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las tecnologías. Y yo creo que ahora con esta situación de la pandemia que todavía no superamos completamente, pues han tenido una relevancia muy, muy importante en el mundo de la educación. Muchas gracias, doctor Ramón. Es importante, como usted bien dice, recalcar que cuando hablamos de las tecnologías para la información y la comunicación, o en su caso, de las tecnologías de información, conocimiento y comunicación para el aprendizaje digital, no solamente nos estamos refiriendo a un medio inmaterial como puede ser el Internet o las plataformas que están contenidas en ella, ya sean plataformas digitales, redes sociales o cualquier otro medio en donde pueda haber la interacción entre quien educa y el sujeto educado, hablando en el contexto de procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que son tres dimensiones, como usted bien menciona, las que participan en el núcleo de estas tecnologías de la información para el aprendizaje digital. Por un lado, el software o el programa, que los especialistas ya han también desarrollado una fácil interfaz para que personas que incluso por cuestiones generacionales, por cuestiones de edad, no pueden o no habían tenido hasta el momento de la pandemia un acercamiento con el uso de la tecnología, pues sea de mayor facilidad el poder emplearla, ¿no? Por otro lado, y quizás sea uno de los grandes retos que se enfrentan en países como México, es importante voltear a ver el desarrollo de infraestructura para que puedan, para que estas tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje digital puedan ser utilizadas por más personas, es decir, se requiere de una infraestructura para que pueda llegar a estar al alcance de una población cada vez mayor. Y por supuesto, el tercer ingrediente, que no, a mí no me parece menor, es el de las personas, ¿no? Las personas tienen que desarrollar sus talentos, que desarrollar sus propias competencias en función de poder sumarse a estos nuevos retos que representa la nueva era digital, sobre todo en contextos como el que venimos viviendo. Y en este sentido, me gustaría ahora preguntarles qué retos consideran ustedes que se enfrentan tanto en el ámbito tecnológico como social para que las instituciones educativas puedan sortear los diferentes retos que le sigue representando la actual crisis sanitaria del COVID-19, en lo que ya pareciera ser el inminente arribo de un tiempo de pospandemia. Sí, claro que sí. Bueno, desde mi punto de vista, doctor José
y doctor Ramón, yo creo que con la llegada de esta pandemia, pues se cambiaron los esquemas que venimos realizando cotidianamente y se tuvieron que adaptar nuevas formas de impartir las clases, ¿no? Adoptando estrategias que permitan la comunicación e interacción en línea con los alumnos, ¿no? Para poder promover, ¿sí? El conocimiento como lo hacíamos en las aulas, también para poder interactuar con los colegas, ¿no? Ya ven que luego tenemos juntas académicas, reuniones de cuerpos académicos, donde tenemos que dialogar, tomar posturas respecto de temas específicos y bueno, también con los directivos, donde nos informan sobre algunas temáticas relacionadas ya sea con la educación o con situación de los estudiantes. Entonces, pues venimos, ¿no? De un modelo, ¿no? De estar acostumbrados a estar en el aula, impartir nuestras clases, tenemos esta rutina. Pronto con la pandemia, pues todo eso se paralizó y tuvimos que adaptar nuevas estrategias que permitan pues, continuar, ¿no? Impartiendo nuestras clases con los estudiantes y demás actividades escolares. Y bueno, dentro de los retos que enfrentamos aquí en el ámbito del tecnológico, yo considero que uno de los ejes que podemos rescatar y que necesitamos fortalecer, como usted lo dijo en un momento, doctor José Manuel, es la infraestructura. Tenemos que ver en la calidad y en la cantidad, en extensiones, ¿no? Que lleguen a todas las escuelas, a todos los niveles escolares, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y bueno, y la universidad. Entonces, es importante que tengamos bien identificados este elemento que va a permitir que los estudiantes pues continúen con sus actividades. Entonces, ese es una de los pilares o ejes que considero que debemos atender. El otro es el tema de los equipos, ¿no? Tener capacidad para poder conectarse, ¿no? El tema de la fibra óptica, de los routers, del número de pantallas, de las computadoras, las bocinas, los micrófonos, los audífonos, el equipo que sea necesario, pues para poder continuar trabajando y bueno, y que llegue este tipo pues más que nada, de elementos que contribuyan a que este sector pueda seguir interactuando en lo que se regresa a las aulas, en lo que se crean estrategias, ¿no? Para que poco a poco vayamos nuevamente regresando a esta nueva normalidad, como lo hemos venido haciendo desde hace 2 años. Y luego, por supuesto, en la calidad, yo creo que la capacitación docente es importante, la capacitación hacia los alumnos también para el manejo de estos softwares, plataformas, redes sociales, aplicaciones que permitan consultar fuentes de información, ¿no? Revistas, blogs, bases de datos, entre otras. Entonces es importante poder tener acceso a diferentes fuentes de información, bases de datos, y bueno, tener una alfabetización tecnológica, ese término lo podemos emplear ahorita que estamos viviendo o enfrentando estos retos que son muy prioritarios y todo se traduce, ¿no? En un tema de inversión, lo cual, bueno, siendo realistas, podemos ver que el gobierno a veces no tiene la capacidad con los recursos que destina a la educación, pero bueno, es importante ponerlo en la mesa para ver qué políticas se van a establecer, qué acuerdos, ¿no? Qué propuestas para que se hagan, más que nada, o se atiendan estos ejes que vamos enfrentando día a día con esta pandemia. Muchas gracias, doctora Celia. Me parece interesante que con su comentario pues podemos ver que en torno al tema de las tecnologías de la información y el conocimiento para el aprendizaje digital, tiene en el fondo la necesidad de llevar a cabo una capacitación de los tres niveles del proceso, ¿no? Tanto de maestros como de alumnos, como de padres de familia, porque se pensaría que solamente son los maestros y padres de familia quienes tendrían que llevar a cabo lo que usted bien denominó como alfabetización tecnológica, siendo que los jóvenes estudiantes, los alumnos, pues tendrían esta distinción de ser nativos digitales, ¿no? Pero hemos visto con esta pandemia y el esfuerzo que se ha hecho para poder continuar con los procesos de enseñanza en plataformas digitales, como más allá de ser nativos digitales, pues en realidad tenían una capacitación muy corta y la cual pues se destinaba sobre todo al uso de redes sociales y de WhatsApp.
¿no? Es decir, si tú le pedías a un alumno que usara un Drive, que usara el propio Zoom o que hiciera cualquier otra tarea, pues este difícilmente tenía esa competencia desarrollada por el tipo de papel que también jugaba el Internet hasta antes de la pandemia. Doctor Ramón, me gustaría conocer su opinión al respecto. Sí, muchas gracias, doctor. Pues bueno, en cuanto a los retos que enfrentamos en la educación en esta pandemia, pues yo creo que fueron muchos, ¿verdad? Primero, a mí me gustaría también comentar que lo que hicimos durante este periodo de contingencia, los investigadores lo llaman educación remota de emergencia. Surgió este concepto por allá del 2020, a principios, y hacen una diferencia en cuanto a lo que es la educación a distancia, que este es un concepto que ya se ha venido utilizando a lo largo de los últimos años para denotar una educación que utiliza estos medios a distancia, pero con todo el propósito, con toda la intención de que sea así. De esta manera, podemos decir que los retos a los que nos enfrentamos, pues tuvieron mucho que ver con esta situación de emergencia que vivimos. Yo creo que esa fue la palabra concreta, porque muchas de las instituciones educativas no estaban preparadas en cuanto a su infraestructura, en cuanto a la capacitación, en cuanto a muchísimos aspectos que podríamos mencionar. Por otra parte, en cuanto al tema de los estudiantes, yo creo que aquí el tema principal con ellos fue la brecha digital. Surge mucho esta cuestión de la desigualdad tecnológica que había en diferentes familias, en diferentes sectores de la población. En este mismo sentido de los retos que hemos enfrentado, como ya bien mencionaba la doctora Celia, pues hubo también una falta de capacitación, de concientización docente y hubo una falta de adaptación de los materiales que a lo mejor ya teníamos por ahí preparados, pero no estaban completamente listos para ponerse a disposición de los alumnos en esta pandemia por los medios que se hubieran determinado para llevar a cabo los procesos de educación. También pienso que además de esta brecha digital, de esta falta de capacitación, de esta falta de adaptación de los materiales, de alguna forma también nos enfrentamos a una falta de cambio de mentalidad. Y esto me gustaría también comentarlo desde la perspectiva de todos los actores involucrados. Y ese cambio de mentalidad viene para también aceptar la educación digital como un hecho, como algo positivo, y no tomarlo como algo que no funciona o como algo que es incompleto o que se hace simplemente por salir del paso, ¿verdad? La educación digital debe ser algo que debe ser impulsado y como bien comentaba ahorita al principio de mi comentario, con una planeación, con los recursos necesarios, con las estrategias pertinentes para los estudiantes y de esa forma, pues no cerrarnos a este tipo de educación, porque a veces me da la impresión de que queremos forzosamente regresar a la educación presencial haciendo de lado todo tipo de tecnología, simplemente regresar al punto en el que estábamos a principios del 2020, cuando inició la pandemia. Y eso no sé si sea realmente lo mejor, puesto que todo este tiempo nos ha dejado mucho aprendizaje que tenemos que aprovechar. Así que pues ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Ramón. Me parece muy importante y muy interesante este concepto de educación remota de emergencia, porque creo que define muy bien la situación que tanto en la docencia como en la investigación se vivió a lo largo de los poco más de 2 años de la emergencia sanitaria del COVID-19, porque no solamente teníamos una situación en la cual maestros y alumnos estaban separados en diferentes espacios y tenían que reconectarse por medio del uso de tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje digital, sino que en efecto se vivían situaciones de emergencia, familias que quizá tenían a 2 o 3 miembros enfermos o familias que por las propias medidas de seguridad sanitaria tomada por los gobiernos en diversos países perdieron empleos y entonces en esos contextos difíciles tenían que seguir sacando adelante su proceso de formación y capacitación, pues sin lugar a dudas complicó
mucho la labor, ¿no? Y no se diga en referencia a la carga de trabajo que tanto para maestros, directivos, administrativos, docentes, familias y alumnos significó el llevar a cabo la educación en línea o ha significado llevar a cabo la educación en línea durante todo este tiempo. Yo coincido en que no debemos regresar sobre nuestros propios pasos ya andados, como sin aprender de la experiencia, sin aprender de las grandes lecciones que nos ha dejado en lo que respecta a la docencia la actual pandemia, y que tendríamos que pensar nuevas estrategias pedagógicas, como bien decía la doctora Celia, para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel didáctico como también a nivel curricular de lo que se enseña en las escuelas en todo nivel. Y para ahondar en este aspecto del tema general que estamos comentando en este episodio, me gustaría preguntarles cómo pensarían ustedes una educación en México en la que se caracterice por la transformación digital del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues en lo que a mí respecta, yo considero que la tecnología o transformación digital más que nada es un apoyo a la enseñanza y al aprendizaje, ¿no? No es una solución, ni debería de ser el objetivo, debido a que la transformación digital en un momento pues solamente es un imaginario, no tiene nada que ver con pues la misión de las escuelas públicas latinoamericanas, ¿no? Para ello se necesitaría reformar los planes y programas de estudios, pues para poder, ¿no? Integrar este tema de la tecnología. Entonces, habría que evaluar primero qué pasó con los programas, ¿no? Que en algún momento se diseñaron y no fueron eficientes, ¿no? Debido a la falta de equipos o de mantenimiento. Por ejemplo, yo recuerdo de la entrega de tabletas en un momento a las escuelas públicas de educación básica, ¿no? Y que pues no sabemos qué pasó o no sabemos más allá, por qué no continuaron utilizándolas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos el ejemplo de las multimedias instaladas en algunas instituciones y habría que revisar las condiciones pues tecnológicas, ¿no? En los niveles y en los sectores en los que estamos trabajando cada uno y pues desde ahí yo creo que tenemos grandes retos, ¿no? Tenemos que preguntarnos cómo sería, ¿no? Una nueva educación y caracterizada por esa transformación digital. Entonces considero debemos verlo más que nada como un abanico de opciones que contribuye a la enseñanza y genera ambientes de aprendizaje, ¿no? En distintos contextos. Entonces, tenga una forma diferente de interactuar, ¿no? Con el contenido y desde esta forma ir poco a poco viendo de qué manera la tecnología aporta a estos ámbitos de la educación. Es importante resaltar que nosotros en estos momentos nos encontramos todavía aún en el ámbito de la pandemia y que sí estamos por volver a las aulas. En el caso de la Universidad Veracruzana, estaríamos, ¿no? De manera virtual aún, porque cada facultad tiene una condición. Esperemos que en el periodo que viene podamos regresar escalonadamente y evaluar algunos ejes que van a dar la pauta, pues para darnos cuenta, ¿sí? De qué manera podemos repensar, de acuerdo a los niveles educativos, esta transformación digital. Muchas gracias, doctora Celia. Es importante que, como bien dice, reconozcamos que en tanto que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como objetivo generar, desarrollar y co-crear conocimiento en mentes, en personas que son distintas por diversas condiciones sociales, económicas, políticas y territoriales. No se puede seguir solamente una estrategia didáctica y esto incluye el usar solamente una forma de enseñar, ya sea de manera presencial o de manera digital. Yo coincido plenamente con usted en la necesidad de poder utilizar una estrategia diversa, una estrategia integral que tome lo mejor de cada uno de los espacios, ya sea presenciales o virtuales, para que puedan generar y crear condiciones
óptimas para el desarrollo y la aplicación del aprendizaje generado en las aulas y que esto obviamente tiene que estar en contacto directo con las propias condiciones y problemas de contexto que tengan las comunidades de aprendizaje para que puedan tomar una mayor sensibilidad y sacar adelante pues el objetivo primordial de la educación, que es formar y desarrollar el talento de las personas. Muchas gracias. Doctor Ramón, ¿le gustaría comentar algo acerca de cómo podríamos pensar a un país tan diverso como México en términos de educación para que pueda hablarse de una educación caracterizada por la transformación digital? Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues yo pienso que impulsando los medios digitales, ¿verdad? Para el aprendizaje. Esto hacerlo siempre de una manera muy reflexionada sobre los propósitos y sobre el uso de estos medios digitales. Y esto hay que hacerlo también a diferentes niveles, es decir, a nivel federal, estatal, local. Y no solo eso, sino también a través de los diferentes actores, por ejemplo, los educadores, los alumnos, las instituciones, etcétera. Y todo esto a su vez hacerlo también a través de las tres dimensiones que ya platicábamos hace un rato de la informática. Pensar en estrategias para fortalecer el hardware, para fortalecer el software y el recurso humano, ¿verdad? De esta forma pudiéramos pensar en diferentes estrategias a diferentes niveles como si fuera un entramado de soluciones. Y de esta manera pudiéramos pensar, por ejemplo, en cuestiones de infraestructura, cuestiones de conexión, pero al mismo tiempo en cuestiones de plataformas, en cuestiones de capacitación, de concientización y pensar tal vez en qué tan conveniente sería realizar convenios, utilizar, por ejemplo, software libre, que hay mucho software que se puede utilizar de manera gratuita o a través de algún convenio institucional o gubernamental. Cómo podemos realizar también capacitación para fortalecer a los docentes, a los estudiantes, cómo hacer este trabajo de concientización, cómo cambiar nuestra actitud, cómo repensar esta educación digital de la que hemos estado platicando. Así que yo creo que estas son algunas ideas que nos pudieran llevar a pensar en una educación en México que nos pudiera dar este panorama de transformación digital. Muchas gracias, doctor Ramón. Sin lugar a dudas, pues es una gran tarea que implica tener claridad, en primer lugar, sobre el diagnóstico en el que se encuentra la población mexicana en términos económicos, sociales, pero también en términos de la infraestructura tecnológica y de acceso universal a esta por parte de esta población. Sin lugar a dudas, pues vendrán tiempos bastante interesantes en lo que se refiere al uso y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación para el aprendizaje digital, sobre todo ahora que veíamos o esperamos que ya podamos dejar atrás el tiempo de pandemia y comenzar a caminar ya en lo que propiamente sería la pospandemia. Para concluir este episodio, me gustaría preguntarles si tienen ustedes algún comentario que a manera de conclusión les gustaría agregar en torno al tema de las tecnologías para la información, el conocimiento y la comunicación para el aprendizaje digital. Pues desde mi punto de vista y a manera de síntesis, yo considero que ahorita este espacio nos permitió reflexionar, ¿no? Respecto del papel que juegan las TICs en la educación. Cabe mencionar que nos permiten tener interacción desde otros espacios, como lo estamos haciendo ahorita, donde cada uno está en diversos lugares, ¿no? Y estamos en un mismo analizando la situación de una temática específica y tratando de aportar a los demás, a los que nos están escuchando, ¿no? La reflexión, la sensibilización y, por supuesto, bueno, brindando un abanico de posibilidades, pues para poder generar más que nada ambientes, ¿no? A través de la tecnología que sean positivos al aprendizaje. Es importante mencionar, como lo dije hace un momento, promover la capacitación en los distintos
actores, ¿no? Los directivos, los docentes, los alumnos, los de distintos departamentos que se involucran, pues para que tengamos más conocimiento de plataformas, de redes, de diseño instruccional, de estrategias, ¿no? En el ámbito pedagógico que nos van a permitir seguir interactuando en estos espacios y que es importante seguirlo promoviendo porque definitivamente la pandemia nos ha dejado una lección, una nueva mirada, ¿no? Una nueva forma de trabajo a distancia y que seguramente vamos a seguir creando estrategias que permitan continuar con este tipo, ¿sí? De aprendizaje en línea o virtual y que además, considero no va a terminar. Vamos a seguir de aquí en adelante con ello y sí los invitamos pues a que los demás se involucren, a que los demás opinen, a que los demás propongan actividades, ¿no? Que pudieran contribuir a este eje temático. Muchas gracias, doctora Celia. Doctor Ramón, ¿le gustaría hacer un comentario a manera de conclusión sobre el tema? Sí, muchas gracias, doctor. Pues nada más a manera ya de conclusión, pues pudiera yo comentar que de alguna manera yo no pensaría en la tecnología como un elemento aislado en todo esto que hemos estado conversando el día de hoy. En la educación, la tecnología es un medio que nos va a ayudar a formar a las personas y en este escenario las personas también somos un elemento muy importante. Por esta razón, tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos y también tenemos que concientizarnos de toda esta revolución tecnológica y educativa que estamos viviendo. Así que ese sería mi mensaje final, pensar en esto como un todo, donde hay muchos elementos que estamos interactuando de diferentes maneras y que cada uno podemos hacer nuestras aportaciones desde nuestro propio contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón. Muchas gracias, doctora Celia. Sin lugar a dudas, su participación nos permite tener un conocimiento más profundo acerca de este importante tema que seguramente será un tema que tendremos que volver a tocar en el futuro conforme se va desarrollando el propio contexto de la pospandemia o cualquier otro escenario que implique el desarrollar las tecnologías para la información, el conocimiento y la comunicación para el aprendizaje digital. Muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan. Nos encontramos en el siguiente episodio del podcast Divulgadores, un espacio para el acceso universal al conocimiento. Muchos éxitos y feliz día.